Bueno, así que todo lo que dije, nada. No, ahora vamos a falsear de vuelta el saludo. Esto va a quedar como ¿no? una edición que queda. Cristina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jorge, a ti y a toda la gente que escucha este streaming, así que gracias. Ya estás recorriendo todo, ¿no? Tele, radios, streaming. Creo que desde la remontada de cuando te pusiste la bandera de la primera infancia, creo que no metiste una remontada tan fuerte como ahora, ¿no? ¿O me equivoco? Y bueno, porque estábamos en campaña, Jorge, o sea, hay que recorrer. Hay que recorrer, había mucho en juego y todavía hay, ¿tá? O sea, mucho todavía en juego porque estamos en una transición y la responsabilidad es muchísima, pero había que hacer esa remontada, ¿no? Nosotros nos recorrimos muchos lugares del país, en todos los lugares, como tú decís, parte de la remontada es a través de los medios, porque es la llegada a la gente, o sea, nada sustituye la llegada, estar, conversar, pero bueno, mi equipo de comunicación hace mucho tiempo me formó y yo creo mucho en la comunicación, en la llegada, y ahora esto, todos los streaming, también es otra cosa que es parte de lo fue mismo. Descubriendo y es parte de lo mismo, con una llegada. Yo tengo hijas jóvenes y a veces veo que están conectadas a determinadas modalidades de streaming, entonces sí, hicimos como una remontada así de mucho trabajo, de mucho, porque creo que eso fue una de las cosas que al Frente Amplio le permitió ganar, la remontada que fuimos haciendo todos, ¿no? Los militantes de a pie, quienes teníamos responsabilidad, después de todo un proceso que fuimos haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Pero bueno, este tiempo fue de remontada, sí, yo creo que eso sí, eso que decís. Yo te voy a preguntar todo sobre salud pública, por obvias razones, ¿verdad? Como estamos grabando esta nota para que salga dentro de unos días, no voy a hablar de ningún cargo formal ni nada, ¿no? Dejemos que el tiempo haga lo suyo. Pero, a ver, antes de meternos en temas de salud, vos decís, estaba mucho en juego y está. ¿Qué hay en juego en una transición? Porque vos entendés que en las elecciones lo que está en juego es ganar, ¿no? Sí. Y cuando estás en el medio de una transición, ¿qué son las cosas que están en juego? Y para mí hay muchas cosas en juego. De hecho, hay países que tienen hasta leyes que organizan la transición, Jorge. O sea, nosotros tuvimos una propuesta, por ejemplo, de organizar, viste, la transición, me acuerdo que Pablo Álvarez, otros compañeros, con un marco normativo, ¿no? En el Uruguay son ordenadas, siempre tenemos esa, ahora de hecho, no porque sí, Yamandú, ¿no? Designó, bueno, previo antes fue Gabriel Odone como ministro de Economía, pero después rápidamente al Pacha Sánchez, ¿no? Como secretario de Presidencia, y ahora en este lunes creo a Jorge Díaz como prosecretario para ordenar y centralizar la transición, porque creo que en cada una de las ministerios hay cosas que son importantes para el país, que tienen que tener una transición ordenada, no se pueden otras parar. Pero depende mucho de la voluntad, ¿no? Porque como decís vos, no hay una ley que te diga... Y tenés claro, que tener una transición. depende mucho... Ahora te tocó un presidente, ponele como la calle Pou, que rápidamente activó, ¿no? Pero te podría haber tocado uno que te dijera, la transición, hablamos en febrero. Claro, ¿no? yo creo que sí. De hecho, hubo algunas dificultades en la transición del 2019, ¿no? Algunos organismos que decían que hicieron sin un traspaso de la información, que dejaron la información en un escritorio y no tenían la contraparte del otro lado. Hubo auditorías también que generó una fricción. Claro, todas esas cosas. Entonces yo igual creo que son algo importante porque le da al Uruguay, le da algo de la estabilidad, de determinadas cosas que es importante cuidar. O sea, para mí esas cosas son importantes, ¿no? ¿Se lo valorás a este gobierno que sale, esa actitud que está teniendo ahora con la transición? Porque viste que fue una campaña que capaz que fue muy dura en muchos momentos, de los dos lados. Pero ahora parecería que, más allá del ruido que se armó, gobierno a gobierno están dialogando muy bien. Es que yo creo que sí, que la verdad, yo lo valoro porque a veces digo, no sé si el término es valorar o es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tú asumís estas responsabilidades, las asumís. Te toca. Te toca, y esto tiene que ser parte de la responsabilidad, si sea cuando perdés. Es más, me parece que cuando perdés es más la responsabilidad que tenés.
yo también, mirá que pasé transiciones dentro del propio Frente Amplio y quizás unas fueron más ordenadas que otras, de acuerdo a la experiencia donde yo viví. Cuando Mujica le dejó el gobierno a Vázquez, ¿te acordás que una de las primeras cosas que apareció fue, desde la administración nueva de Vázquez, no encontramos las cuentas como esperábamos? Bueno, ahí hubo fricciones varias, ¿no? hubo fricciones, yo no me hago parte de eso porque creo que yo ahí, viste, asumía como subsecretaria y la verdad que donde me tocó, que fue en el Ministerio de Salud Pública, las cosas estaban muy ordenadas. Entonces creo que quizás hacer esos comentarios a veces no son acertados cuando uno arranca. Sí creo que tiene que formar parte de... La transición tiene que formar parte de algo de la esencialidad del cuidado de las instituciones, del cuidado de las políticas públicas, del cuidado de las cuentas del Estado. Eso a mí, pero bueno, yo porque soy así, media estructurada en ese aspecto, quizás otras personas... Modo médica, capaz. Yo soy ¿no? modo médica. Llegás con tus archivos, tus papelitos. Papelitos, tomo apuntes, de todo. De hecho, mira, en la transición anterior, yo, por ejemplo, con Salinas y José Luis Sadjian, trabajamos mucho en esos meses de que nosotros habíamos perdido y ellos estaban por asumir. Entonces, y después, bueno, con la pandemia. O sea, son cosas que para mí son importantes. Hablemos, porque en realidad en estas notas hacemos también un poco panorama de la persona, ¿no? La primera vez que venís, hablemos un poco de Cristina Lustenberg. Me interesa mucho irme a tu infancia. Le recomiendo a la gente Protagonistas, que es este programa que tiene del Sol, que es mucho más biográfico, ¿no? Contame un poco, porque vos en realidad creciste en Cuba, ¿no? En realidad tu familia exiliada durante la dictadura. Contame un poco cómo fue esa experiencia, porque sé que hay muchos hijos de personas que se exiliaron, fueron exiliadas, y crecieron en el medio de un ambiente que nada que ver. Vos en realidad, una parte de tu vida, tu ambiente era Cuba, ¿o no? Sí, claro, fueron 12 años, Jorge. ¿Cómo fue? Y fue una etapa, nosotros nos fuimos, yo tenía 8 años, mi hermana tenía 3, nos fuimos junio del 74, previo a estar un tiempo en Jualacase, donde son mis abuelos y mis padres y toda mi familia, ya en una etapa realmente ya estábamos, ¿no? Año 74, con toda la fragilidad institucional, el inicio de la dictadura. Entonces mi padre en la Argentina, de ahí nos fuimos a Buenos Aires y de Buenos Aires escala a Lima y después a Cuba, donde llegamos en junio del 74 y volvimos el 20 de diciembre del 85. Entonces justito. Sí, justito y en lo personal, y para mi hermana, para mí, fue transcurrir mi hermana casi toda su infancia y parte de la adolescencia, y para mí también una etapa muy importante. Entonces es una etapa que nos marcó, es una etapa donde por suerte los cubanos, hablo como personas, viste, son muy solidarias, nos dieron lo mejor de lo poco que tenían a muchos de los exiliados, sobre todo a los niños, hijos de exiliados, que bueno, para nosotros fue duro, ¿no? Yo, el momento que iba yendo en el avión, que nos acompañó ahí cerca también Selmar Michelini, que era muy cercano a mi padre, era duro, sabíamos que nos íbamos del país, y después trabajar todas esas cosas de que tiene el exilio, ¿no? Mis padres a veces recibían una carta y yo no entendía que no la abrían. Aparte no te olvides que haber vivido en Cuba era diferente que estar en otro país. La comunicación con Cuba era más difícil. Mis abuelos acá en Jualacase a veces les parecía, como les decían, que no sé, un poco más que, no sé, los niños nos iban a matar, ¿no? Entonces esa connotación que había, ¿no? Con Cuba, en ese momento estaba todo el bloque socialista, era toda una cosa, dictadura mediante, de mucha amenaza y de mucha incertidumbre. Y bueno, también fue difícil eso, de ver mis padres, bueno, pero ¿por qué no abren las cartas? Y bueno, ese miedo que dijeran que quizás uno de mis abuelos o alguien muy cerca hubiera fallecido y no había manera de nosotros no podíamos volver ni de comunicar. Bueno, fue una etapa compleja, pero es una etapa que la vivimos también muy felices, porque muy integrados a la vida cubana. Mis padres nunca nos dejaron tener ni un privilegio de lo que podía ser extranjero en una... Descríbemelo, ¿cómo era? ¿No? O sea, ¿qué casa era? ¿Cómo era? Porque uno se imagina una época de Cuba que era la austeridad absoluta, ¿no?
No, o sea, ¿O no? Cuba siempre es un régimen totalmente distinto y difícil de entender para nosotros, pero austeridad es la que pasaron después, con el periodo especial, lo que están pasando ahora. En la etapa que nosotros vivimos del 74 al 85 fue la etapa... El boom, al revés. Digamos, al revés, o sea, nosotros sí vivíamos, que yo te digo, la libreta de consumo cubano, todas esas cosas nosotros... No eran. Nosotros sí vivíamos muy integrados en la misma vida de los cubanos, excepto cuando llegamos, que bueno, ahí vivimos un tiempo en el Hotel Nacional, hasta que ahí pasó una etapa donde nos fuimos integrando, y después que pasamos, y mi madre pasó por un tema de salud, y mi padre adaptándose, y nosotros también pasamos a vivir en lo que se llama un bloque de viviendas, una microbrigada, donde los cubanos habían destinado que en esos bloques de vivienda, como una cooperativa de viviendas que había en Cuba, con esa modalidad casi iguales todas. Imagínate una especie de Euskal-Herria. Exactamente, así, un apartamento lo donaban a los exiliados. Y bueno, nosotros nos tocó un lugar con gente trabajadora, muy humilde, pero muy solidaria, ¿no? De hecho, mi vecina, la vecina nuestra de enfrente, que se llamaba Caridad, ocupó como lugar de nuestras abuelas, digamos, ¿no? Que los cubanos son muy solidarios en eso, muy alegres, y después nosotros vivíamos eso en la escuela, mi hermana era muy chica, después yo sí transité en una escuela que fue un liceo internada, desde primero del liceo a sexto del liceo, pasé en una escuela que fíjate que se llamaba Vladimir Ilich Lenin. El adoctrinamiento en la educación. La educación, entonces ahí, una etapa que de hecho los estudiantes, muchos de ahí de esa escuela, más de la mitad ya no están en Cuba. Éramos estudiantes que entrábamos con determinado puntaje, evaluación académica, y bueno, tuvimos una formación muy integral, ¿no? En todo lo que tiene que ver en la educación, era de las mejores escuelas, por no decirte la mejor. ¿Y ahí agarraste para medicina? ¿Ahí fue donde te picó el bichito de estudiar medicina? No, sabes que siempre. Siempre estuvo ahí. Mis tías siempre lo recuerdan, yo soy hija de maestra, que siempre quise ser médica de niños, o sea, era muy chica y todavía no sabía bien pediatra, tengo dos tíos pediatras que hoy fallecieron, pero siempre tuve la inclinación esa de que me gustaba la pediatría y creo que nunca cambié. ¿No fue por los médicos cubanos? No. ¿Igual tuviste contacto allá con los médicos porque cubanos? Porque yo hice hasta primer año de ellos? facultad de medicina en Cuba. Cuando llegué acá en el 85, yo ya tenía 20 años y me inserté con la generación 85 de facultad de medicina en segundo año de facultad. Entonces, pero mi vocación por la medicina es casi, te diría, de los 5 o 6 años, la tengo como media vivenciada. ¿Es verdad que en Cuba fuiste a una especie de excursión a la Unión Soviética con otros niños? Contá esa experiencia ya. Bueno, ¿Cómo fue? Sí, no venía preparada para muchas de esas cosas, pero sí, claro. Porque me genera una curiosidad tremenda. Yo sé que la gente quiere hablar de qué va a hacer el Frente Amplio para cortar los tiempos de espera en la salud, pero yo ahora quiero saber cómo fue el viaje a la Unión Soviética. Y bueno, fue raro, qué decirte, ya en esa etapa a mí me resultó raro muchas cosas que vi. ¿Qué edad tenías que ahí? No compartía. Tenía 15 años. Ya eras grande 14, entonces. Sí, tengo cosas para ser más específicas. Yo tengo una cosa de que voy avanzando, voy a cumplir 59, entonces hay cosas que voy borrando un poquito para hacer espacio, para liberar hacer el disco espacio, duro. Liberar porque mi disco duro está salado, pero tenía entre 14 y 15 años y bueno, fue un encuentro estudiantil de países, de todos los lugares del mundo, pero bueno, fue algo que me chocó mucho, que dije, no, acá no quiero volver más. ¿Te chocó? Sí. ¿Qué es lo que viste que dijiste, acá no? Y me chocó algunas cosas que vi, si bien yo iba a un encuentro de estudiantes donde primaba ese encuentro de países y de cantidad de cosas, vi una sociedad muy cerrada, con muchos privilegios de dirigentes. No sé, hay cosas que me chocaron, yo era muy jovencita, pero yo soy bastante adulta desde muy chica. Esa idea de que los que estaban en el partido vivían una vida que totalmente los que, ajena gente, a lo que hay, con un excesivo poder, te diría, de ese manejo que te da el poder, ¿viste? Con una soberbia y hasta un poquito más allá.
siendo yo jovencita, vivencié algunas cosas que dije, no, a este lugar no me gustaría volver. Vos que tuviste esa experiencia, ¿no? Es la excursión de la URSS, pero también haber vivido en Cuba, ¿no? ¿Qué te genera cuando ves, pues me imagino que los habrás visto y capaz que hasta interactuado mano a mano, ¿no? Cubanos, venezolanos que hoy viven en Uruguay y por ejemplo ahora prácticamente que te militaban la campaña de la calle Pou diciendo yo quiero que acá no haya izquierda porque vengo de Cuba, vengo de Venezuela y me da miedo que asuma el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué te genera cuando ves esas cosas? Primero, sabes que yo tengo una cosa así que cuando interactúo con ellos, ¿no? Delivery a tu casa, en un lugar que distingo, es rapidísimo, la tonada venezolana de la cubana, y tengo una gran empatía, sinceramente. O sea, me produce un gran entendimiento, ¿no? Un gran entendimiento y también un gran empatizo de cómo sufren porque se fueron, dejan a la familia, interactuamos. La mayoría son muy respetuosos cuando les cuento, excepto una vez que tuve una experiencia, pero te puedo decir que a muchos he ayudado con cosas de insertarse, pero sé lo que es el exilio, sé lo que es vivir lejos de tu familia. Y también sé lo que hoy es Venezuela y lo que es Cuba. Entonces, la verdad que yo los entiendo mucho. No tengo, más allá de que, bueno, algunas cosas puedo no compartir en esas cosas, pero los entiendo. Antes que nada, los entiendo y empatizo muchísimo. O sea que lo primero que te provoca es como una empatía ante la situación. No, como una empatía, no. Empatía. ¿Cómo no? Vos sos de las dirigentes del Frente Amplio que considera que Cuba, Venezuela son dictaduras. Sí, totalmente. Y en diferentes modalidades, una dictadura, bajo la modalidad de dictadura proletariado y el otro lado, realmente no tengo dudas. ¿Y qué les dirías, por ejemplo, a esos cubanos, venezolanos que están en Uruguay y que dicen, bueno, me da miedo que el Frente Amplio haya llegado al poder porque me parece que son amigos de Cuba, Venezuela y acá se puede repetir lo mismo? Y bueno, porque son cosas diferentes, o sea, eso sí, como con muchos converso esas cosas, o sea, en Uruguay bajo ningún concepto, también cuando yo llegué en el año 85, 86, que esa idealización de determinados procesos de Cuba, eso es intrasladable a la realidad uruguaya. Y el Frente Amplio eso lo tiene clarísimo, y gobernamos 15 años al principio con ese miedo y en esta campaña también, ¿no? Porque ese miedo siempre está para instaurarse, ¿no? Y creo que eso va quedando claro. Después hay otras cosas que no juzgo, que son más personales y ideológicas de cada persona. No quiero intercambio, yo estoy muy acostumbrada a intercambiar con quienes piensan diferente, Jorge, no me produce un rechazo a no ser que sí, que se cruce una línea, ¿no? Cuando se cruza una línea de agresividad, y eso me pasa con quienes tienen responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Eso me pasó una vez con un cubano que intercambié, le dije, ¿tú sos cubano? Sí, y le dije, yo viví en Cuba 12 años, y siempre eso, cuando se genera como un vínculo muy, bueno, nadie te dice, claro, no es de interactuar agresivamente ese primer diálogo, uno puede ser más cercano, más distante, pero esa vez, claro, había mucha agresividad, fue la única vez que me pasó, pero ahí lo llegué a comprender, ¿no? Entonces, viste, alguien que pasó muy mal para irse de Cuba, muy perseguido, entonces ahí entendés, no juzgo. Lo que sí a veces no comparto cuando dirigentes, cuando gente o legisladores o gente que tenemos que supuestamente dar el ejemplo, no digo dar el ejemplo como presión, pero en determinadas conductas que hacen a la convivencia democrática, que hacen al respeto al que piensa diferente. Yo quiero trabajar con la gente convenciendo no me gusta esa palabra, dando argumentos para que cada uno pueda tener su formación de lo que es el Frente Amplio. Ahora en la elección me pasó así, o sea, creo que es dar argumentos para que la ciudadanía pueda elegir entre un modelo y unas propuestas y un programa y otro. No me gusta avasallar, como que con un lado tenemos totalmente toda la verdad, ¿no? A ver si entendí bien el concepto. Sería algo así como, no me enoja que un cubano o un venezolano me discuta y me tenga miedo de que gane el Frente Amplio, porque sé lo que vivieron,
pero cuando un dirigente político uruguayo, en vez de estar debatiendo bien, ya recurre a la agresión, ahí me enojo. ¿Sería ese el concepto? Es como ese es el concepto, sí, sí. Bien. Te llevo un poquitito a esta campaña, ¿no? Porque es verdad, vos tenés un poco ese tono, como más conciliador. ¿Cómo te podemos definir? ¿Te definimos de centro-izquierda, socialdemócrata? ¿Cuál es la definición de Cristina Lustenberg? Yo me considero una persona de izquierda. Y yo sé, en una etapa donde ahora se borran los límites entre ser de izquierda, derecha, hasta el día de hoy me digo que soy una persona de izquierda, no me defino ni más al centro, soy una persona de izquierda que quiere un país con menos desigualdad. A mí, Jorge, de verdad. Ese es tu foco. Ese es mi foco total. Y también lo quiero decir, no es porque el otro día dice no sé qué, los medicamentos y ya sale toda una cosa ahí. Como que parece que ¿no? Vas a igualar para abajo, ¿viste? Hay una cosa... Ahora lo vamos a hablar. Sí, está, pero viste que se despierta siempre. En vez de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que Uruguay no tenga la franja costera de Montevideo indicadores de Dinamarca, de mortalidad infantil, de sífilis, de acceso a los niños a determinados servicios, a los adolescentes? ¿Viste por qué las personas privadas de libertad están concentradas en personas jóvenes con muy bajo capital educativo? ¿Por qué, viste, el origen donde nazca un niño puede condicionar muchísimo las posibilidades? Yo quiero una sociedad que sea, viste, que el punto de partida tengamos como un piso mínimo de oportunidades. Y de ahí cada uno puede tener otro desarrollo. Todos nacemos con habilidades y con talentos para desarrollar. ¿Por qué tú y yo llegamos acá? Cada uno con su historia y las diferencias de edad y de coyuntura, y por qué hay miles que de verdad no cruzan de su lugar donde viven, acá mismo en Montevideo. A mí me desgarra cuando uno va desagregando los indicadores, porque Uruguay es el país de los promedios, es el país donde parece que esa penillanura, ¿viste? O sea, siempre transita, y no, y creo que hoy estamos en un límite que creo que eso también fue una de las razones que llevó a que el Frente Amplio gane, a decir, bueno, hay un tema que hay que trabajarlo entre toda la sociedad. Un país no puede avanzar si de 800.000 niños y adolescentes tiene el 20% viviendo por debajo de la pobreza. Si vemos la pobreza con un abordaje más multidimensional, la cifra es el doble. O sea, no podemos seguir avanzando si yo tengo esta sífilis congénita y gestacional con cifras que son en los usuarios del sistema público tan diferente al sistema privado. Si tengo las cifras de egreso de la educación media superior en el Uruguay con esta desigualdad, si una de cada 2 mujeres en el Uruguay no accede al mundo del trabajo, o sea, si las mujeres en el Uruguay hoy, que somos el 52% de la población, tenemos tan baja representatividad en los ámbitos políticos, empresariales, de decisión, o sea, de verdad yo creo que el Uruguay, aparte estoy convencida, mirá, porque sabes que hay gente que me dice, Cristina, ¿por qué tú teniendo una profesión? Porque mi debate es que todos los días yo amo mi profesión. O sea, yo opté por estar en el sistema político, pero fue una opción y ahora tengo la responsabilidad que a mí me hace, sí, tener una carga pesada que la tengo que manejar con herramientas a nivel personal, porque a mí cada persona que se me acerca y me dice, Cristina o Lustenberg, yo la voté, eso me genera a mí una responsabilidad. Creo que cuando la gente te elige en un lugar, la responsabilidad es mucha. El que te votó te puede reclamar. Yo te voté, ¿por qué no hicieron tal cosa? Exacto, entonces, viste, igual creo que cuando uno también gobierna, que eso es diferente, cuando estás en el Poder Ejecutivo, también hay que saber que ahí estás en un lugar para los que te votaron y no te votaron. También hay que tener claro esas diferencias y también yo tengo claro igual de mi lugar de legisladora que me gusta hacer cosas también con los que no me votaron, ¿viste? Por eso tú me preguntás y por eso a veces puede ser entreverado de qué lado puedo estar. No, yo no tengo dudas de qué lado estoy, pero sí no tengo dudas de que lo que más me importa es que el Uruguay crezca. El Uruguay no va a crecer, está clarísimo, con esa política económica y decisión política que derrama para abajo si no hay políticas activas de empleo, si no hay políticas activas de inclusión en la educación. Si el Uruguay tiene 7.000 personas hoy, Jorge,
Hoy, con datos del propio Poder Ejecutivo de junio de este año, 7.000 personas con discapacidad severa esperando por un asistente personal, la verdad que ese no es un país que quiero. O sea, a mí quiero un país que sí, que se proteja a la clase trabajadora, se proteja a los que menos tienen, se proteja a los hogares con niños, se dé oportunidades a los jóvenes. O sea, los jóvenes me desvelan, ¿viste? A veces yo te veo este lugar, sigo, me sigue lleno de jóvenes, quiero que haya más jóvenes participando en la actividad política, no repartiendo volantes, sino tomando decisiones, formados para tomar decisiones. Quiero que haya más mujeres porque creo que yo voy a cumplir 59 años ahora en un mes. No puedo formar parte de la renovación, sinceramente. Tengo que ser una etapa de transición. Me hubiera gustado quizás estar más activa en otra etapa más joven. Ahora sí entiendo que todavía tengo vitalidad, que quiero hacer cosas, por eso estoy acá, no quiero hacer la plancha, quiero estar en lugares que pueda tomar decisiones, pero quiero un país donde de verdad no vea el cinturón periférico de Montevideo, la inequidad que hay de acceder a servicios. Quiero que el transporte mejore, que la conexión de una ciudad esté mejor, que un trabajador no pierda 2 horas en llegar a su lugar de trabajo cuando el trayecto sería de 20 minutos. ¿Viste? Hay cosas que no puedo que me sean indiferentes. Uh-huh. A veces digo, bueno, un día que tuve como el de ayer, ¿viste? Ayer tuve un día que no estuvo bueno, ¿no? Un día que digo, estaría tan cómoda viendo a mis pacientes y solamente preocupándome por eso, pero llegué hasta acá por una clara decisión y por un acompañamiento de la gente, ¿no? Pero a veces cuando veo determinadas disputas por el poder, partes que a mí no me gustan, ¿viste? O sea, tengo claro el poder para qué es, uh-huh, y sé que forma parte y no me siento ni débil, ni tengo ningún... que eso es otra cosa también, ¿viste? No, sin ponerme de víctima, para determinadas mujeres como yo que somos sensibles, que nos importa el dolor ajeno, que lo sentimos, ¿viste? Yo no soy indiferente cuando hoy recibo miles de mensajes de trabajadores del CASMU, de usuarios, de mamás con niños con trastorno del espectro autista. Hoy me levanté con cantidad de cosas en el celular y no me es indiferente eso, no me son trámites más, no tengo problemas a veces, ni cuando ejercía de pediatra, de acompañar a un niño, yo asistiendo en la emergencia con un niño extremadamente grave que capaz que después fallecía, de llorar con la familia, y eso no me hace más débil, eso no me hace no capaces de tomar decisión, pero a veces también, ¿no? Las mujeres pasamos esa categorización de una cosa medio estigmatizante. Entonces, ayer tuve un día de ver cosas entre la situación que está pasando en el CASMU, que quisiera que la gente tenga estabilidad, los trabajadores, estabilidad los usuarios, que el Ministerio de Salud Pública hubiera tomado herramientas mucho más a tiempo, la etapa de transición que tiene sus bemoles, porque bueno, todavía no está definido el gabinete, todavía no saben las funciones. Hay algunos nombres que suenan mucho, ¿no? Bueno, unos nombres que pueden sonar más, menos, ajá, pero igual la responsabilidad que tengo ahora es como diputada y sí, desde ahí estábamos trabajando. Pero ve, Jorge, o sea, de verdad creo que siento mucha responsabilidad cuando la gente, cuando estás en estos lugares, ¿no? Ahora hablamos de todo lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, pero antes un preludio, llamémosle. Uh-huh. Ya hubo un gobierno en el que vos estuviste como subsecretaria, sí, de Salud Pública, ¿no? Que fue el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Muchas de estas cosas que estamos hablando ahora y que te indignan, tuvimos un gobierno de Tabaré Vázquez que fue, yo qué sé, ¿cómo lo podemos descalificar? A ver, muy quieto, inmóvil, no cumplió las expectativas, no cumplió promesas, podemos poner todo eso en la misma bolsa, ¿no? En seguridad hubo promesas que no se cumplieron, en políticas públicas, yo qué sé, se prometió un sistema de cuidados potente, ese gobierno lo que te alcanzó fue para sentar las bases de ese sistema y no mucho más que eso. Y tampoco se pudo meter mucho con la pobreza infantil estructural. ¿Qué podemos hacer? Porque la autocrítica ya estuvo, ¿no? O sea, el proceso es de autocrítica, decir, no estuvimos bien, nos equivocamos. ¿Qué hay que cambiar para que eso no se repita ahora? Porque mirá que es un gobierno que no tiene mayorías, tiene que negociar mucho, yo creo que, va a tener un contexto internacional jodido, sí. Muy proteccionista. Sí. Entonces, ¿cómo evitamos
que se dé Tabaré Vázquez 2 de nuevo? O sea, que sea un Y yo gobierno que creo- con mucha expectativa, pero que hace poco. Y bueno, viste, yo creo que es algo que hay que proponérselo. Yo lo he hablado mucho con Yamandú, que hay que, la experiencia, de hecho, sí, yo fui subsecretaria 2 años y medio, desde el 2015 al 2017. Y renunciaste. A octubre, y que renuncié a fines de octubre del 2017, con mucho dolor y muchas conversaciones con Tabaré Vázquez como presidente, y antes con el ministro Basso, de cosas que yo veía en el sistema de salud que podíamos hacer y no estábamos haciendo, y no bastaba solamente con conmemorar los 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, ni las cosas. Creo que es verdad, los desafíos que nosotros tenemos es hoy, por ejemplo, después si hablamos de salud, es ver los retrocesos que pudo y que hubo en estos 5 años, más cosas que nosotros no hicimos y cosas que vienen de atrás desde el diseño de la reforma de salud. Pero como tú decís, a mí no me convencía lo que estábamos haciendo en esos 2 años y medio. Hice lo que pude hacer en la estrategia de prevención del embarazo adolescente, en plan de salud que fue objetivos sanitarios, en tratar de respaldar lo más que pude, pero cuando vi que no había voluntad política para seguir avanzando en indicadores de calidad, en accesibilidad a medicamentos, en políticas de salud sexual y reproductiva, dar un paso más allá, de complementariedad, me sentí que de verdad estaba media de florero y que precisaba, y eso fue muy conversado con Tabaré. O sea, yo conversaba, y cuando sentí que ahí tenía como mi tope, dije, bueno, si no tengo apoyo político, yo ahí había quedado independiente, entonces eso es otra cosa que aprendí, que en el Frente Amplio hay que estar sectorizado para poder incidir. De hecho, es el proceso que fui haciendo, sin perder esas cosas claras de mucho respeto a los independientes, a los técnicos, a los que aportan, porque fue un proceso que yo viví desde el inicio de los gobiernos de Frente Amplio. Pero tengo claro cómo funciona, y creo que lo más importante, Jorge, es tratar de aprender de esos errores que creo que el Frente Amplio lo aprendimos con la gente, aprendimos cuando no escuchábamos a la gente y vos diseñás una política pública y vas a un lugar y eso no es lo que precisa la gente. O cuando los técnicos que viven en Sarandí del GI te dicen, mira, en este lugar lo que pensábamos era esto, no esto. Y nosotros tenemos esta propuesta para hacerte. Y creo que eso es una de las cosas que más nos pasó. Nos pasó cuando a veces la soberbia del poder, te ponen un autito con chofer, como yo digo siempre, te aplauden 100 y ahí tú te mareás o empezás a viajar al exterior, y Uruguay es modelo de determinadas cosas, y de verdad el poder tiene esa tentación para muchos de nosotros de luchar contra eso, de que si tú estás ahí transitoriamente te pone la gente en esos lugares y estás para hacer cosas por el país y por la gente, y las cosas que vas a hacer también las tenés que conversar. Entonces yo creo que hay una cosa que también falla. El otro día lo hablábamos con el Pacha Sánchez, yo lo he hablado con O'Donnell, lo he hablado con muchos compañeros, que es el diseño del presupuesto uruguayo. ¿Viste? El diseño del presupuesto uruguayo que te marca 5 años, y por eso yo creo que hay que tener diálogo, y por eso el ejemplo de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que se votó en la última sesión, pero se votó después de un proceso interpartidario que fue interesante, y que ahora el desafío, como todas las leyes, va a ser la reglamentación, es que obliga a que identifiquemos el problema, que el problema en este caso es los niños y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza, pero la situación global de la infancia en el Uruguay. No solamente los que están por debajo de la línea de la pobreza, sino para la clase media trabajadora, tener niños es un sacrificio importante cuando el Estado debería estar presente, y eso falla y obliga porque no se hace un presupuesto de forma multidimensional. Y el otro día lo hablábamos clarísimo con el Pacha, y con Yamandú lo hemos hablado mucho, de que hay que transversalizar. Los problemas no son... Salud está atravesada por las determinantes sociales, Jorge. O sea, no es lo mismo tener un problema de salud y tenerlos... por más que tú tengas un sistema nacional integrado de salud, tener los medios económicos para acceder a determinada medicación y todo lo que se te viene atrás, y tener trabajo, que estar desempleado y no tener realmente los requisitos por más que accedas a ACE. O sea, hay cantidad de condicionantes que, si como vos decís no tenés un sistema nacional integrado potente de cuidados, pero con servicios, no la entelequia de esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es que vivimos esto? Porque hemos tenido un retroceso importante en servicios, en cobertura, para situaciones hoy
si vos tenés una población envejecida, si tenés 500.000 personas con discapacidad, si tenés estos miles de niños que realmente precisan centros de educación de 8 horas, tanto educación inicial, primaria o en educación media, esas cosas son las que tiene que hacer el Uruguay, pero para eso se precisa un diseño del presupuesto que sea transversal, que sea eficiente. ¿Viste la famosa reforma del Estado? Que todos le sacan, todo el mundo lo dice, pero a la hora de nunca hacer, se hace. Nunca se hace porque tocas las chacras. ¿Por qué la ley de infancia tuvo sus resistencias? Porque tocaba chacras. Y toca chacras, ¿entendés? Toca chacras porque lo que se pone es las familias, porque los niños no viven de un repollo, los niños dependen de las familias que tienen, si esas familias acceden al mundo del trabajo, si esa mujer o el núcleo familiar como esté conformado tiene vivienda, si hay salud mental que sea accesible, si no hay consumo problemático de sustancias y si hay tengas herramientas para abordarlo. O sea, hay mucha cosa ahí que influye, pero para mí una cosa estratégica, porque es eso. Yo cuando veía en el festejo de cuando ganó el Frente a tanta gente joven, viste esa cuando uno hace el análisis por edad y ves cómo creció la votación del Frente Amplio en el interior, en lugares donde estaba muy difícil históricamente, pero creció. Cuando crece el voto en los jóvenes, en las mujeres jóvenes, yo creo que son muchas cosas que no se les puede fallar. Todo no se va a poder hacer, pero lo que no se puede hacer es construir un gobierno que no sea con la gente y para la gente, y no de la forma demagógica. Es de la forma, de verdad, de construir una política pública que sea transversal. O sea, si vas a un lugar va a tener que haber mucha transversalidad con el MIDES, con vivienda, con educación, o sea, con salud. O sea, viste, se va a tener que trabajar mucho también a nivel territorial y decir, bueno, esto, salud mental no se aborda solo con los psiquiatras, o sea, salud mental se aborda si yo tengo educadores, si yo tengo licenciados de enfermería formados en el tema, si tengo médicos con formación familiar y comunitaria que puedan seguir ese abordaje, si yo tengo posibilidades de accesibilidad al deporte, a la cultura. O sea, creo que hay que tener una cabeza mucho más moderna y no tan chacrista de cómo abordar los temas del Estado, cómo también podés trabajar con la sociedad civil organizada. Metámonos ahí entonces, vamos ¿sí? Con todas las propuestas de salud pública y nos metemos en ese tema. Antes que nada, ¿hay algún anuncio que quieras hacer en este momento? No. No. Los anuncios son hoy, como tú me dijiste que esto es grabado. Esto es grabado, no lo sabemos. Así que mejor no hacemos ningún anuncio. Ningún anuncio. Perfecto. Porque venimos conversando, como con todos los sectores políticos, el equipo de transición política, y va a ser Yamandú Orsi que va a anunciar el resto del gabinete conformado. Entonces, él dijo que sobre el 15, 16 de diciembre, y tomará él, presidente electo, las decisiones. Perfecto. Bueno, todo sobre salud pública entonces. Primera pregunta, absolutamente alejada de la inmediatez y la urgencia de la mayoría de la gente, pero hay mucha gente que le va a interesar. Contame que la ley de eutanasia, ¿no? Que en realidad este periodo no tuvo las mayorías suficientes para salir de la comisión y después ser tratada. Hoy, si sacás las cuentas, con el Frente Amplio con mayoría en el Senado y el Frente Amplio consiguiendo que todos sus diputados voten en bloque, más los votos del sector Ciudadanos del Partido Colorado, estaría como para salir. ¿A vos te parece que el próximo periodo debería salir la ley de eutanasia? Sí, la verdad que a mí me parece que sí. Nosotros lo trabajamos muchísimo, desde la primera propuesta del diputado colorado Ope Pasquet, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud, la trabajamos muchísimo, que de hecho logramos una votación en la Cámara de Representantes por mayoría, y el día ese fue clave. El proceso de la discusión de ley de eutanasia en la Cámara de Representantes, la verdad que fue muy bueno, de discusiones con organizaciones del ámbito de la organización de la sociedad civil que tienen expertise en el tema, empatía, todas las organizaciones, me sale, ahora estoy tan cansada, Jorge, te digo, el de muerte, ¿cómo es que se llama? ¿Vos decís el que es en contra de la eutanasia? No, al revés.
con Clarita Fasler, todo, Isabel Villar, Federico Preve, espera, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora digo. Fue un proceso Pero que tuvo charlas de todo tipo. Duró añares, todo el debate. Pero llegamos al día de la discusión con una discusión muy buena, o sea, la votamos porque entiendo que es una cosa personal, filosófica, teñidas de muchas vivencias personales, pero lo que yo no puedo como legislador pautar esa decisión, interferir cuando alguien así quiere una vida digna, acompañar el momento de la muerte con dignidad. Lo que sí hicimos en esa propuesta de ley es darle las garantías a la ciudadanía, de la presencia de todas las garantías jurídicas. Nosotros tuvimos un equipo de abogados, de gente muy formada en el tema para dar las garantías, que sea una ley garantista. En ese sentido, entonces creemos después cuando pasó a la Cámara de Senadores ahí no había quórum, pero yo creo que sería un avance muy importante para el Uruguay, de la misma manera que avanzamos en los cuidados paliativos, y creo que también el desafío más grande es calidad de vida, o sea que tenemos que tener en el sistema de salud y en la vida para los ciudadanos del Uruguay. Por eso contraponer cuidados paliativos con eutanasia nunca nos pareció que era el camino, ¿no? Son dos cosas que hay que tener, se complementan y hay que tener. La gente tiene la oportunidad de decidir en determinado momento, ¿no? Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con la eutanasia y creo que ojalá en esta legislatura volvamos a tener como ámbito legislativo, que somos la expresión de muchos de los sentires de la ciudadanía, la mejor síntesis para lograr tener la mejor ley con las máximas garantías para quien opta por esto, ¿no? A nadie se le obliga, a nadie, es una decisión muy personal. Y bueno, cuando esa decisión esté con un proceso de irreversibilidad y ya no haya otra cosa que hacer, si esa persona define eso, ¿quién soy yo para impedírselo? Entonces, lo que sí nosotros tenemos la responsabilidad como legisladores es de dar las máximas garantías de ese proceso. Entonces, ojalá que estén dadas las condiciones, ¿sí? Bien. Tema de salud. Te aclaro que no soy un experto, son temas que a veces son muy densos y son difíciles de entender. Intentemos yo te voy a hacer preguntas bastante generales. Sí. Intentemos discutirlo en términos que se pueda entender también, viste, para la gente, ¿no? Por ejemplo, yo te hago la pregunta. Vos lo mencionaste antes, sí. El CASMU, ¿no? Su crisis financiera ahora. Esto me toca de cerca, además, ya que estamos. Estoy en una intersección muy jodida, en el cual estoy afiliado al CASMU y... Yo también. Y además aporto a la caja profesional. Entonces... Estás en dos problemas. Estoy en dos problemas muy jodidos. Muy jodidos. En la general, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud que tiene estos problemas de sostenibilidad constante, ¿no? Que vos mirás mutualistas que están siempre al borde de fundirse o directamente se funden, en ese caso de Casa de Galicia, ¿no? que se dio en este gobierno, muy particular, con sus cosas específicas, pero ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno para que deje de pasar este problema de la sostenibilidad financiera, de que tenés gente que está afiliada a una mutualista y un día se entera de que están por fundirse? Bueno, lo que pasa es que es clarísimo, mira, te voy a decir, este gobierno, el problema es que tiene el sistema de salud de forma estructural que tenemos que resolver y que incide en estas consecuencias. En estos 5 años de gobierno nosotros tuvimos el cierre de Casa de Galicia, tuvimos la situación ahora que tenemos con el CASMU y tenemos ahora situación de CUDAM, ¿no? Entonces, son 3 prestadores con diferentes características, como tú decís, pero que llevaron a poner en evidencia que el Ministerio de Salud no está haciendo su función esencial, que es la de rectoría del sistema de salud, en el cumplimiento de sus funciones esenciales de salud pública. Entonces, de verdad, hay una JUNASA y hay un Ministerio de Salud Pública que no hizo el seguimiento adecuado de cuál es esa estabilidad económica financiera. Hay que entender también cómo funciona el sistema de salud, es complejo. Es de los... Uruguay, miren que es de las reformas más buenas que tiene el Uruguay, es la del Sistema Nacional Integral de Salud. Hablás con gente que vive en el exterior, vive en otros lugares, y destaca, excepto excepciones de países que tienen sistemas similares al nuestro, muy pocos países que tienen un sistema de acceso universal y con esta cobertura que tenemos nosotros. Ahora, si no tenemos
cuando nosotros en el primer gobierno de Frente Amplio, que fue de las, viste hoy cuando te hablabas, las mejores medidas que tuvimos de impacto en la desigualdad y en la redistribución, fueron medidas que se implementaron del 2006 al 2013. Entre ellas, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma impositiva, los consejos de salario, todo eso tiene que ver con todo esto de que nosotros decimos de la desigualdad, la inversión en el sistema educativo, una cantidad de medidas que hacen a esto. Pero la del sistema de salud fue una que tuvo probado impacto. Pero ¿qué diferencia tuvo también con la reforma impositiva? La reforma impositiva tuvo un rol muy importante de inversión en la fiscalización y en el rol que tiene que tener cuando tú implementás determinadas reformas. Entonces nosotros fuimos medios débiles, también en nuestros gobiernos de Frente Amplio, pero en nuestros gobiernos de Frente Amplio no cerró ninguna mutualista. Cuando comenzó el gobierno de Frente Amplio, nosotros veníamos de un quiebre importantísimo, de cierre de mutualistas, de pérdida de fuentes laborales, de inestabilidad. Yo trabajaba en esa vez, las mutualistas te pagaban el 20, el 30%, nunca sabías lo que ibas a cobrar, o sea, era otra historia de estabilidad para el sistema, y ni hablemos de la cobertura y del acceso y de los pilares más importantes que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, el sistema de salud tiene que tener un rol rector, con una JUNASA presente, con indicadores de calidad asistencial para los prestadores. No podemos seguir invirtiendo el 9,3% del PBI de nuestro país, que es muchísima plata, si realmente no tenemos un Ministerio de Salud fuerte que esté velando en cómo se está esa plata que viene a través de las cápitas y de toda la inversión que también hace el Estado para los prestadores, en este caso las IAM, que son las IAM-PP, las mutualistas, para que la gente entienda, y la inversión que también se hace donde se atiende 1,5 millones de usuarios que se hace. Entonces, a ver si entendí bien el concepto. Vos lo que decís es, estamos gastando mucho, o sea, estamos invirtiendo mucha plata en un sistema que estamos controlando poco. O sea, vos lo que decís es, falta que el Ministerio de Salud Pública se meta más en revisar las cuentas de las mutualistas y no esperar hasta el último minuto. Exacto. Y ahí intervenir. No esperar al último minuto, no intervenir ya al final, no tomar decisiones, no conversar. Mira, yo este tiempo lo que más me pidió Yamandú, previo al proceso de las internas y el proceso independiente de la decisión que tome ahora, es conversar con todos los actores. Salud es un sector muy complejo, donde hay que tomar decisiones políticas. Primero te tiene que importar la salud como un derecho. La salud no puede estar regida por el mercado, que eso es una diferencia sustantiva y un pilar. Mirá que la reforma del sistema de salud, cosa que todos defendemos ahora, no fue votada por todos en el año 2007. ¿No? Hubo integrantes hoy que fueron parte de la coalición que estuvieron en contra de votar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido un pilar sustantivo e indiscutible. Por suerte hoy hay muy poquitas personas de una concepción extremadamente liberal que pueden referir a no estar de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, lo que estamos de acuerdo en diferentes orientaciones y formas, que el sistema de salud requiere tener una impronta de jerarquización y de revisar qué cosas tienen que ver. Con el financiamiento poco en algunas áreas, porque es lo que es más estable, pero qué tiene que ver el modelo de gestión. No puede suceder esto que nos está pasando en estas instituciones, no puede ser que nos pase lo que yo te digo, lo de la sífilis congénita y gestacional, enfermedad prevenible y tratable de la década del 40 con la penicilina. Por favor, no. Las políticas de tabaquismo, ¿tú viste que en este gobierno volvimos para atrás hasta un decreto parecía hecho por la industria tabacalera, que cuando el presidente actual, con mucho respeto que yo siento la figura presidencial, dijo, ¿quién me lo va a hacer? ¿La industria del chicle? Ustedes, es como algo Sí, lo dejó bastante claro. Lo dejó bastante claro, o sea, yo quise ser más educada, me acuerdo cuando hablé diciendo, bueno, esto parece un decreto no escrito con una mirada de salud pública, sino por la industria. No, me lo pidieron los del chicle. De chicle, o sea, a las 2 horas tenía como la respuesta que me pareció que me quedó clara. Yo había sido más políticamente correcta. Y a las 2 horas el propio presidente dice esa aclaración. Entonces, bueno. Y ahora este gobierno, estamos en la transición, ¿no? Sí. Este gobierno que sale tiene que hacer algo con el CASMU, ¿no? Y el gobierno que entra va a agarrar una situación incómoda. Contame vos,
¿Cuál te parece que es la salida de esto? ¿La salida es un rescate? ¿Es Yo agarrar y poner plata en el creo que lo más CASMU? importante es cuidar la institución. La institución CASMU es la tercera institución más grande de salud del país, con 180.000 socios. Eso genera una inestabilidad muy importante. Por eso estos días hay que cuidar mucho las garantías, que la institución tenga las garantías de que el impacto asistencial no está siendo afectado con algunas dificultades en la gestión económico-financiera, y yo creo que ahora se está viendo qué decisiones el gobierno actual tiene que ir tomando, está la intervención en curso, y qué hacer, pero lo más hay que cuidar es la estabilidad de la institución. ¿Vos te parecería correcto, por ejemplo, intervenir la institución? No, la institución está intervenida ahora. Seguir con la intervención. Ahora lo que hay que inyectarle definir, plata. es una decisión del gobierno, si se desplazan autoridades o no, y qué se sigue haciendo. Ahora van a haber reuniones con economía de nuestro futuro gobierno, el Ministerio de Economía actual, decisiones políticas que tienen que ver, pero lo que yo no dudo es que hay que darle estabilidad a la institución y hay que ver el modelo de gestión. De verdad, cómo este impacto con estos desarreglos que puede haber en una institución que también hay socios capitalizadores. O sea, no es lo mismo la situación de Casa de Galicia, que tenía un modelo de mutualista, que lo que es el CASMU, que es una IAMPP, que lo primero que hay es socios capitalizadores, que son quienes eligen a las autoridades. Entonces, ahí hay situaciones hasta jurídicas de rever, pero el Estado tiene que tener un rol. Y esto es lo que decimos, que el MSP ha actuado tarde. Nosotros como bancada de Frente Amplio lo fuimos trabajando, y hay que conversar mucho. Eso que yo decía, a mí Yamandú me pidió mucho conversar con la coordinadora de instituciones de asistencia médica colectiva, con FEPREMI, con la FEMI, con el SMU, con la Federación Uruguaya de la Salud, con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, mutualistas, con sindicatos, los usuarios. interior. Exactamente, porque la salud no se arregla solamente de un lado. Después las decisiones serán políticas, pero tienen que ser conversadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú hoy decías, no, capaz que no tengo la profundización. No, está sobrado, porque la gente, mirá que cuando hacíamos campaña, la gente era clarita. O sea, yo antes accedía a tantos medicamentos y hoy no tengo los medicamentos básicos, doctora. Me pasa que yo me reunía con gente usuarios, organizaciones, ciudadanos, y después de tardecita tenía las reuniones políticas, donde ahí podía haber un tinte más político, ¿no? Pero mis primeras reuniones es con técnicos y con usuarios. Y ahí era clarísimo, la gente que te decía, yo en el lugar donde trabajo antes tenía determinadas herramientas para resolver a los pacientes, hoy eso me demora 2 años, hoy estoy en el Hospital Regional de Salto, y acceder a un oftalmólogo para los niños, recién nos están convocando a las familias para que vayan en junio del año 2025, a ver si queda alguna hora para el segundo semestre del año 2025, un niño que precisa la evaluación de la agudeza visual para ver el pizarrón y por ende aprender. Hablemos de esas dos cosas. Vos ya te metiste ahí. Empecemos por el tema de medicamentos. Y te hago una propuesta en vez de hacerte una pregunta, ¿no? ¿Sabes qué? Porque viste que este periodo, una de las cosas que para mí lo marcó, fue una incertidumbre sobre el tema de los medicamentos, ¿no? Vos tenías a la oposición, o sea, el Frente Amplio, ustedes diciendo faltan medicamentos. Tenías denuncias de personas que decían, en tal lugar yo no encuentro medicamentos. Y después tenías al oficialismo que te decía, no, bueno, eso no es así, y te decían, no, mirá, acá hay medicamentos, acá también, etcétera, ¿no? ¿No tenemos un problema de fondo que es, precisamos datos? Y te hago esta pregunta, ¿no? ¿No debería existir un sistema donde cada usuario y los periodistas, etcétera, podamos controlar si falta o no falta medicamentos? No tenemos la trazabilidad. El Uruguay requiere una política integral de medicamentos, y esto no es de ahora. Ahora se agudizó, porque se agudizó, y esto no es datos, porque mira, cuando voy a un lugar primero llamo a las autoridades actuales, raramente escribo un tuit, escribo algo que podría ser 1000 cosas de ese tipo, ¿no? De cuando vas a un lugar y te encontrás, no. Primero llamaba al presidente de ACE Cipriani en ese momento, después a Marcelo Sosa, al gerente o director técnico de una mutualista cuando hay una dificultad grave entre alguien que te dice no accedo a tal medicamento, o el medicamento de la presión que antes lo tenía en un ticket moderador, ahora me lo fraccionan en 3, o tengo estas dificultades en los tiempos de espera excesivos,
raramente. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, yo trabajé muy cerca del gobierno, sobre todo al inicio, porque la situación del país era muy grave y el gobierno entrante recién entraba y tenía mucha debilidad en el conocimiento del Estado, de la función de salud pública como tal, ¿no? Y de todo lo que generaba la pandemia. Entonces, en ese lado tengo siempre esa tentación de resolver el problema de la gente con quien tiene la competencia y no hacer de mí algo electoral sin resolver el problema. Agarro el celular para llamar y no para hacer el tuit. Bueno, eso es así. Mirá que hay concepto. alguien que dijo las llamaditas de Lustenberg. Y bueno, es así. O sea, quiero que la gente no lo sienta que ni con una presión, ni voy a hacer algo inadecuado, pero trato de hacer una llamada que resuelva el problema y cuando hago el tuit es porque la política pública está en riesgo, porque el tema merita, pero no hacer un tuit por determinadas eventualidades que no van a resolver el problema, que lográs más enfrentamiento y la gente es la que está en el medio, ¿viste? Contame. Entonces, cómo se soluciona el tema de medicamentos. Tiene que haber un sistema, una política integral de medicamentos. No puede ser que hoy no tengamos la trazabilidad, Jorge. No sabemos hoy cuántos medicamentos se consumen, qué disponibilidad hay. Esto es la Asociación de Químicos, Médicos, Farmacólogos. Esto es un pedido que, por eso te digo, no viene de ahora. El tema de medicamentos está agudizado ahora. Cuando nosotros discutíamos en las rendiciones de cuentas, la bancada se basaba en los datos que el propio Poder Ejecutivo. En el año 2020, 21 y 22 se invirtió menos en medicamentos que en el año 2019. Recién en el año 2023, en ACE, estoy hablando, hubo una inversión que equiparó y sobrepasó un poco el año 2019. Pero que el 2023 haya existido mayor inversión no quiere decir que hubo mayor disponibilidad. Y eso tiene que ver con un sistema de gestión, que también tiene sus reveses porque no viene de ahora, viene también de que en ACE hay 3, 4 sistemas de información, lo que tiene que ver con la expedición de medicamentos y todo el proceso, y en el país no hay, lo más grave, no hay una agencia regulatoria de medicamentos. Para eso es una de las prioridades que Yamandú dijo y nosotros estamos comprometidos, está en el programa de Frente Amplio. La agencia regulatoria de medicamentos es esencial. Uruguay es de los 2 países de América Latina que no lo tiene. Entonces, todo eso tiene que existir en un sistema que sepamos hoy la accesibilidad a los medicamentos. Y después no puede pasar otras barreras que hay. Primero es eso, no hay lo básico. No hay una política integral de medicamentos, no hay de verdad un sistema que permita ver la trazabilidad. Así como tenemos la trazabilidad del sistema ganadero, que es maravilloso, no tenemos trazabilidad de los sistemas de información de los niños y de los adolescentes, no tenemos los medicamentos. Mira vos, 2 cosas que tendrían que ser prioritarias, gobierne quien gobierne. Entonces, ahí lleva que tengamos otro problema más grave todavía. ¿Por qué la disconformidad que hoy la gente siente con los medicamentos y la carga económica que esto significa para quienes también pueden estar afiliados a una mutualista y de verdad salés con esa bolsa que decís, esta gente, ¿cómo hace para bancar esta gran, que también hay temas a trabajar de la polifarmacia, la poliindicación, que son temas más médicos y todo. Pero pues hay gente que sí precisa esa cantidad de medicamentos y el Uruguay tiene una población envejecida con una carga de enfermedades crónicas importantes, cosas que hay que trabajar también en la prevención y cosas que se ha hecho poco también en este gobierno. Y algunas, nosotros, fíjense que la encuesta de enfermedades crónicas la tenemos desactualizada del año 2013. No sé si ahora estoy entre si es 2013 o 2011, para no payarte. La cosa es que el Uruguay no sabe qué enfermedades crónicas prevalecen en la población desde hace más de 11 años. Enfermedades que son gente que está con medicación. Que son gente, no, que está con medicación y que te permite saber el estado de salud de tu población para tú tomar medidas de impacto en la prevención, en el tratamiento y en la... Si hoy no sabemos, estamos actuando al tuntún, ¿entendés? O sea, de verdad hay cosas que tenemos que volver a hacer más seriamente y por eso te digo, muchas no vienen de ahora. Si yo estoy diciendo que no tenemos una encuesta ¿no? de prevalencia, incidencia de enfermedades crónicas del año 2011-2013, creo que 2013, estamos en problemas, porque realmente no estamos sabiendo bien qué enfermedades y qué incidencia y prevalencia tienen en la ciudadanía. Con Entonces, medicamentos, esto que me decías, y con el tema del costo que tienen. Pero eso es lo que pasa. Hoy tenemos cerca de 300 procedimientos y medicamentos que no están incorporados
en el plan que se llama el PIAS, que es una lista positiva de medicamentos que se implementó en el primer gobierno de Frente Amplio, que esto sí ha sido un avance muy importante que tuvo el Uruguay, que es el PIAS y el FTM, que es el Formulario Terapéutico de Medicamentos. Entonces, esta lista es lo que hace obligatorio que esos medicamentos, después de un estudio minucioso, porque esto no se pueden incorporar medicamentos que no tengan evidencia, en estos 5 años de gobierno, no se ha incorporado un medicamento, uno, a esta canasta de prestaciones, sí algunos procedimientos y sí medicamentos al Fondo Nacional de Recursos. ¿Tá? Que otra discusión puede ser si estos medicamentos se hicieron con toda la evidencia o solamente los que estaban tensionados por los juicios de amparo. Pero ese es otro capítulo. Ahora estamos hablando de los medicamentos más frecuentes. El medicamento, el anticoagulante, que hoy no está, y que hace más de 10 años se sabe que está indicado para las personas, y la persona tiene que pagar en la mutualista entre 3, 5, 7 mil pesos. Antibióticos de primera línea para tratar enfermedades resistentes que hoy los infectólogos te dicen, no la tengo en el PIAS, en el FTM, entonces a la gente, la mutualista, le cobra el ticket que le parece, sin estar regulado, con un ticket moderador. La cirugía laparoscópica, la única que se incorporó en los gobiernos de Frente Amplio fue la de vía biliar. Los gobiernos de Frente Amplio se incorporó la cirugía laparoscópica. En el último, cuando yo fui subsecretaria, fue las primeras cosas que hizo el doctor Basso en conjunto ahí como equipo, fue incorporar la cirugía laparoscópica de vesícula biliar y la ecografía estructural fetal, que no estaba en el 2015 en el plan de prestaciones. Pero el resto de la cirugía laparoscópica, la de la apendicitis, la cirugía de rodilla, no están. Entonces la persona, el prestador, a cualquiera de nosotros que vaya, te puede cobrar cualquier ticket moderador. La analgesia del parto no está. Entonces un prestador cobra hoy 50 mil pesos a esa mujer cuando va a parir, la analgesia del parto, y otro prestador, como una manera de adherencia de socios, te cobra 0. Bueno, esas cosas tienen que estar reguladas por el Estado. En estos 5 años no hubo, lo único que hizo es que la lista se colgó en una página web. Pero no hubo incorporaciones a este PIAS y al FTM, y hoy hace que tengamos esa debilidad. Y hace muchos de estos medicamentos los tiene, pero la gente tiene dificultades en el acceso y en la llegada. Vos decís que una de las cosas que va a hacer el Frente Amplio es ampliar esa lista con esto. Ampliar esta lista es haciendo un estudio muy riguroso del impacto, cuáles hoy quizás no tienen que estar en esta lista, pero cuáles sí o sí, con la evidencia, porque estamos hablando de medicamentos que para el ejercicio profesional actual tienen que estar, Jorge. Entonces, la gente no puede estar. Entonces, hoy el otro día yo estoy en la misma cola de la lista de la farmacia donde yo voy y veo una persona que realmente me dice, me gasto 15 mil pesos y cobro una jubilación de 800. Entonces, de verdad es un problemón. O la gente que ves que saca con la tarjeta de crédito en las farmacias, ¿no?, comunitarias, en la farmacia privada, medicación porque la que tiene indicada no puede acceder. O sea, hay algo que hay que regular en esa accesibilidad. No puede ser, mira, el otro día también, voy a Florida y ver cómo en las policlínicas de Florida de ACE, me pasó lo mismo en Salto, los médicos no pueden recetar medicación común en ese centro de salud de primer nivel de atención. Entonces la gente tiene que ir a la farmacia del hospital, que le queda kilómetros, ¿no?, para buscar la vitamina D del niño, el salbutamol, si ese niño tiene una crisis, cosas que si tú tenés una policlínica, un centro de salud, con algo básico, no es que repartas medicamentos como quien reparte, no sé, algo que no esté regulado, pero ¿para qué tenés un equipo de salud conformado, con un psiquiatra, con determinadas especialidades, si después esa misma profesional no tiene, la gente tiene que ir kilómetros? El otro me pasó una mutualista en un departamento también. O sea, tremenda urgencia, todo divino, porque todo trapo, parecía otro país, pero la gente, la farmacia está en otro lugar. Entonces una mujer en la moto, que justo la conozco porque es funcionaria de la salud, y yo estaba ahí en medio de la actividad de campaña, le digo, la saludé, le digo, ¿y qué hace? Sí, mi hijo con asma, no sé cuánto, pero tengo que ir ahora en la moto al otro lugar donde está la farmacia. O sea, el sistema de salud, a mí lo que más me gustaría transmitirle a la gente es que tiene que ser pensado y repensado en las características y necesidades que tienen los usuarios del sistema. No las necesidades que tengan las instituciones, sean públicas o privadas. Hay que ver que el eje sean los usuarios y en función de eso, no puede ser que hoy tengamos una localidad, Jorge, de 500 habitantes donde haya 2 prestadores y los 2 atienden mal y no de forma coordinada.
Tenemos que ver, ahí sí, porque en el sistema de salud nuestro, es Sistema Nacional Integrado de Salud. La I, falta que la entendamos, es complementar lo público y lo privado, con aranceles de acuerdo, con cosas jurídicas que también hay que hacer para que estén dadas las garantías, pero en un paísito tan chico como el nuestro, no puede ser que hoy tengamos que gente tenga que venir a Montevideo desde el norte del país por algo que podría ser resuelto en ese lugar. Después hay otros temas que tienen que ver con los recursos humanos, con la formación de los recursos humanos, con la remuneración. Todo eso está planteado y todo eso también yo creo que hay mucho hoy evidencia de que lo ayuda entre técnicos que son... El Uruguay tiene muy buenos técnicos en salud, tanto en el gobierno de Frente Amplio como en la coalición. Entonces falta a veces escucharnos más para ver cuáles pueden ser las mejores decisiones con la evidencia y con la sostenibilidad económica, pero lo que no podemos es pasando esto, que tengan invirtiendo el 9,3% del PBI, la gente para hacerse una mamografía, como el otro día no me acuerdo qué departamento era, me encuentro la hija, la hermana de la señora que va a trabajar a mi casa, me diga que tiene que venirse de no sé dónde a hacerse una mamografía al Inca. Te llevo rápido para cubrir varios temas. Explícame vos como médica, ¿no? Porque trabajaste en la salud y ahora eventualmente te puede tocar un cargo de responsabilidad. ¿Por qué yo como usuario, cuando quiero ver a un especialista, tengo que esperar como 2 meses prácticamente para que se abra el especialista que yo quiero ver? ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Por qué yo tengo que esperar tanto para ver un especialista? Bueno, ¿y cómo hacemos para que la gente pueda tener un sistema en el cual vos tenés que ver un oftalmólogo y tenés uno de confianza y no tengas que esperar 3 meses para verlo, lo puedas ver, no sé, en semanas, en unas pocas semanas? Todo eso forma parte de los tiempos de espera, es el indicador de calidad más difícil en todos los sistemas de salud del mundo, ¿tá? Y es el que te da también la punta del iceberg de otras dificultades. Entonces tiene que ver con gestión, tiene que ver con cantidad de recursos humanos, tiene que ver también con un tema de educación con la población, de resolutividad cuando tú tenés acceso a un médico con formación familiar y comunitaria, un médico general, un pediatra bien formado. A todas las cosas no hay que ir a especialistas. Pero para eso también la gente tiene que tener la garantía de la mayor resolución, que cuando sí precisa un especialista va a tener la puerta abierta para ir. Entonces, por eso es que tiene diferentes miradas, porque no hay una receta para todo. Hoy el decreto que habilita del año 2007, hay que ver bien los tiempos de espera en cada prestador, cómo están funcionando, cosas que antes estaba a tu servicio. Me acuerdo de Elena Clavel, bueno, que hoy falleció, pero que trabajó mucho en el segundo gobierno de Frente Amplio en este tema, con todo un equipo, con organizaciones de la sociedad civil, con estos sistemas de información, velaban mucho por ese tema, y hay cosas que realmente estamos trabajando para ver cómo se puede regular, y también donde esto tiene que tener una mirada no hay una receta, pero tiene que tener múltiples miradas. ¿De qué respuesta tiene que dar el sector salud? ¿Qué cosas también tienen que ver con la propia elección de las personas? Y que todo el mundo no puede tener en 24 horas un especialista ya si no está bien la indicación, porque eso desborda el sistema. Y después cuando yo preciso una indicación, no tengo acceso. Pero asumamos que está todo bien. No asumamos que la gente no sabe lo que tiene que hacer. Asumamos el caso... Pero hoy lo que pasa es que hay 2 años de espera para especialistas. Eso no puede pasar. Asumamos el caso de que van a un especialista al que tienen que ir porque está indicado. Y esas son todas las cosas que hay que realmente hincarle el diente. Y para eso se requiere fiscalización, se requiere conversar, se requiere escuchar. Hoy hay dificultades con los dermatólogos, ¿no? Por ejemplo, hay una especialidad como... Vos decís, dificultades con los dermatólogos. No estoy hablando de cirujano vascular específico, Uno no piensa en ellos como, ¿no? La emergencia, tengo que ir al dermatólogo corriendo. Pero bueno, pero hoy hay, porque hay una incidencia de cáncer de piel importante, de determinadas cosas, y fíjate en una cosa básica que hay, que en cantidad de prestadores y en ACE, el único que puede indicar un protector solar parece que es el dermatólogo. La gente va al me decían el oncólogo, claro. ¿Entendés? Porque la gente va al dermatólogo para que le indique el protector porque te cuesta más barato, porque te cuesta más barato, porque te cuesta más barato. Tú tenés una lesión que puede ser sospechosa de un melanoma, o la indicación sí clara de una enfermedad importante con expresión en la piel, y no accedes a un dermatólogo. Bueno, no, o sea,
de verdad que hay cosas que hay que sentarse a que son inadmisibles. Yo cuando el otro día con la dermatología voy a un lugar y me dice estoy llena porque realmente lo único que hago es indicar protector solar y cuando tengo una enfermedad dermatológica grave, importante, no acceden mis pacientes. Ahí podemos, ¿entendés? por ejemplo, la solución ahí es decirle al médico general, ahora vos podés recetar protector ¿entendés? solar. También, y requiere reducciones impositivas para que los prestadores no sean para que los protectores no sean excesivamente caros, educación en las horas de protección solar, sobre todo para los niños. O sea, tú me entendés que hay cantidad de cosas que son muchas medidas que hay que tomar para solucionar el tema. Tengo una pregunta ahí, ¿no? Porque Sí. te digo de mi experiencia, ¿no? ¿Sí? Yo qué sé, yo pienso que la gente actúa como le parece de forma racional, ¿no? Entonces, Sí. yo voy y veo que ir al médico general me dan fecha dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, cosa que no, viste que está reglamentado de que no. Cosa que no debería pasar, pero pasa, sí, ¿no? Todos sí, sabemos que pasa. Sí, Este, pero no debería pasar. Lo primero es identificar. No debería pasar, esto pero no debería pasar. pasa y no hay nadie que pueda controlar que eso no pase. No, sí se puede. Mira, si tenés Sí, una puedo enfermedad- llamar. Bueno, Tengo que ir al pero médico. tenés hay que, a mí otro de mis desvelos que Sí. tengo es TOC. Ajá, desvelo, es el TOC. ¿tá? Yo puedo pelearme y Son agarrar y decir, no puede ser que pase las oficinas de esto. atención al usuario con vías y recorrer los lugares. Sí. La oficina de atención del Ministerio de Salud Pública es algo de que me desvela, que tiene que ser algo accesible, no culpabilizar a la gente, porque lo primero que tenemos el personal de salud es eso, es culpabilizar a la gente, que la gente hace una sobredemanda de los servicios, que la gente no, bueno, la gente hace lo que puede y lo que va haciendo porque nadie se quiere complicar, porque Exacto. la vida ya es complicada, ¿está? Entiendo que eso puede ser un mínimo porcentaje de la población, ¿no? Porque basta que uno esté del otro lado para darte cuenta de lo que vos vivís, ¿no? Y yo he estado varias veces del otro lado. Obvio. ¿Tá? Entonces, de los dos lados. La Oficina de Atención al Usuario del MSP me desvela poniendo que hay cantidad de gente que no llega a las oficinas de atención al usuario, ¿no? Porque para eso requiere también que tener un Ministerio de Salud Pública y directores departamentales y autoridades que vayan a territorio. Yo digo, el otro día estaba en Florida, que yo estaba con trabajadores de la salud, con gerentes de las instituciones, de todo, y de verdad, en ese momento había un 50% de decisiones que eran de sentido común, que se podrían haber tomado, escuchando a los usuarios, a los trabajadores y con quienes tienen oportunidades de resolver. Había 50%, te estoy diciendo, que eran de sentido común. Una policlínica en un lugar a las 7 de la mañana, cuando sabés que nadie va a concurrir a las 7 de la mañana, yo qué sé. ¿Viste? Porque después me voy a trabajar al lugar privado y ya me liberé, aunque atienda 2 pacientes o ninguno, y eso nadie esté mirando, no, ¿viste? No debería caminar. No debería caminar. Pero bueno, te llevo al ejemplo cotidiano. Vos vas, ¿no? Sí. Te voy a hacer el ejemplo todo minucioso para que lo analicemos juntos, ¿no? Vos vas y para ver al médico general en el horario que vos podés dentro de 2 semanas. Sí. Vos vas a decir, no, ¿cómo puede ser? No, podés venir antes. ¿Querés venir mañana? Mañana a las 10:30 de la noche podés venir. O mañana a las 3 de la tarde. No, pero trabajo, no puedo. Bueno, nosotros cumplimos con la regla. Vos si te querés atender, a las 3 de la tarde podés venir. Si querés venir después de tu trabajo, cuando te queda bien, dentro de 2 semanas, ¿no? Y vos mirás que si vas al médico de urgencia, pagás el ticket para ir al médico de urgencia y te va a atender enseguida, ¿no? Y en los hechos, después los médicos te basurean, te dicen esto no es una emergencia, ¿por qué viniste? Echa la ley, echa la trampa. Si yo preciso atenderme y veo que atenderme ahora ya me cuesta una plata que es el ticket para ir de urgencia, igual lo vas a terminar pagando. No se puede implementar, no se puede blanquear esa situación de una vez por todas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vos sabés que inmediata, claro, pero vos sabés que vos tenés muchos usuarios que podrían, capaz, pagar una plata poca extra para atenderse con el especialista que quieren, en la hora que quieren, y te liberan un poco más el resto del sistema. Sí, de hecho en clínicas se está haciendo una cosa muy interesante en eso. ¿Y no puede ser esa la solución? Claro, que haya un grupo de gente que si vos realmente querés ver a la doctora Cristina Lustenberg el jueves, no sé qué, pagás unos pesitos más y vas, cosa de que Lustenberg después en su cotidiana no pueda atender a otra gente también. Bueno, es que yo creo que son todas esas cosas las que estamos estudiando. Nosotros tenemos un equipo muy fuerte que está estudiando el tema de medicamentos y el tema de los tiempos de espera. Y escuchando experiencias que se están dando en algunos de lugares del mundo y en algunos lugares del Uruguay que han dado resultado. Y en ese conjunto, esta es una de las cosas de cómo se pueden también tomar decisiones que
que bueno, algunas pueden tener un impacto económico, pero por eso hay que hablar bien cuáles serían, pero que en definitiva redundan en una accesibilidad mucho mejor en el sistema. Entonces, bueno, es un conjunto de medidas que hay que tomar, pero yo sí lo que estoy convencida es que muchas son posibles. Si vos tenés en un lugar un medicamento, viste, la campaña del 2019 me desencadenó una hipertensión, que tengo hasta el día de hoy, con 2 medicamentos. ¿Sos hipertensa? Soy hipertensa. Ok. ¿Tá? Entonces, de verdad, no puede ser que los 30 comprimidos hoy me los fraccionen en 2 cajitas o en 3 cajitas, cuando es un solo medicamento de crónico que te deberían dar, no pueden cobrarte 2 o 3 tickets. O sea, hay cosas, viste, de que no. Cobrámelo todo y dame sabiendo que es una cosa crónica, dámelo y es todo. Un solo ticket. Bueno, hay determinadas cosas que tienen que estar reguladas y tienen que y por eso es que yo insisto mucho que hay cosas que tienen que estar acordadas, conversadas. No puedes hacer cosas de experimentar, cosas que ya se sabe que no funcionan, porque también hay mucha gente que a veces toma decisiones que no conoce cómo funciona la práctica real. Entonces, viste, por eso es importante también tener gestores, pero que conozcan cómo funciona. Es como algo de sentido común. Vos tenés administrando una empresa, si alguien que... Ir a la oficina y ver qué pasa. Ver qué es lo que pasa. Hablar con los clientes, ¿estás contento? ¿Te gusta? Exacto. ¿Qué cambiarías? Bueno, esto casi es lo mismo, ¿entendés? Desde ese lugar. Entonces, eso es lo que yo creo que falla, que a veces se toman decisiones que no son las que resuelven los problemas, no escuchás a la gente que tiene sí el expertise de saber. Si vos tomás decisiones de medicamentos fuera de escuchar a los químicos, al trabajador que expide en la farmacia y a los médicos formados en farmacología o médicos de determinada especialidad que te dicen, mira, hoy yo no puedo seguir ejerciendo porque de 10 medicamentos que tengo en mi subespecialidad, no tengo uno en el pie en FTM. Entonces, la mutualista lo tiene, la gente no sabe qué hacer. O sea, hay cosas hoy que es la evidencia, el sentido común y escuchar al que tiene la formación. A mí me desvela, yo tengo una formación muy técnica, Jorge, y eso me ha llevado después a formarme mucho políticamente, pero mi formación de esencia es técnica y no me quiero desprender de esa formación técnica. Dirigiendo AFE no me vas a ver nunca, porque en ganadería tampoco, porque apenas diferencio una vaca de un ternero. Puedo trabajar con ganadería, lo que tiene que ver con la salud animal, que tiene ahí un cruce. Sí. Pero sé lo que sé y sé lo que no sé. Y sé lo que no sé. Por más que lo que no sé, me he acostumbrado en la tarea legislativa ir a preguntar. En la tarea médica tengo médicos, licenciados en enfermería, licenciados en laboratorio, en otras disciplinas que saben mucho más que yo. O sea, el tema es siempre ir a buscar, pero hay un núcleo básico de tu formación técnica que me parece que tiene que estar en los lugares y en las decisiones que tú tenés que tomar. Una más para cerrar, el tema salud mental, ¿no? Sí. Vuelvo a la discusión de los medicamentos, ¿no? A mí me molestaba mucho el tema de la discusión de los medicamentos porque no había datos confiables, ¿no? Y no había. Pero en el caso de los psicofármacos tenés. Y el dato confiable es que había gente que vos sabés que tienen problemas de salud mental y que como no pueden conseguir hora con psiquiatra, no tiene nadie que les recete un psicofármaco. Entonces ahí tenés un caso comprobado de gente que no cedía medicamentos. Gente que tiene problemas de salud mental y que como no consiguen hora, nadie les receta. Genera un problema gravísimo para un paciente de salud mental que no tenga continuidad en su tratamiento, que no tenga la garantía de que lo va a tener, genera, o sea, eso la implicancia es biológica directamente en un paciente que tiene determinada psicosis, una depresión, una crisis de ansiedad. No acceder a la medicación tiene clara incidencia. Por eso hay cantidad de prestadores que sí tienen un seguimiento porque saben que les sale más costoso que ese paciente reincida que tener la accesibilidad garantizada. Y hay otros que no, y el costo para un paciente que ya tiene una enfermedad de salud mental con toda la connotación que tiene y todas las dificultades que tiene que atravesar, no acceder a la medicación y esa ansiedad de tener que ir y no encontrar el medicamento, es más agudizado todavía eso. Contame qué tiene que hacer el próximo gobierno del Frente Amplio para mejorar la salud mental. Dame 2 o 3 pasos que vos digas, esto es de orden. Ni 2 o 3 pasos. Nosotros tenemos ya un plan de salud mental, que la gente lo puede buscar, que es el 2020 al 2027, que ahora lo tenemos actualizado hacia el 2030, donde hay cantidad de acciones a tomar. Primero, el tema de la salud mental hoy
es como de los temas más emergentes que tenemos dentro de la salud a resolver, y no solamente desde salud como tal. El abordaje tiene que ser también sociocomunitario, o sea, como te decía, la puerta de entrada, hay diferentes puertas de abordaje para después a veces llegar a un psiquiatra, a un licenciado en psicología, van siendo pasos. Para nosotros lo que está escrito en ese plan de salud mental es la guía, y que ese plan de salud mental tenga una presupuestación de la mano. Porque a nosotros, ¿qué nos pasó? Votamos una ley de salud mental en el año 2017, yo era ahí siendo de subsecretaria, renovadora, discutida entre todos, todo, con una ley que sacaba la concepción de psicópata en 1930 y pico, ¿tá? a una mirada de derechos humanos, de la salud mental, pero fue votada sin un financiamiento. Después, el plan de salud mental que fue hecho entre todos se hizo en febrero del 2020. Este gobierno no lo tuvo en cuenta, y sí tuvo en el último presupuesto, en el del 2022 o 22, una asignación de $20 millones para hacer acciones vinculadas a salud mental, pero fueron dispersas, sin un plan y sin una cantidad de acciones que hay que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el tema de salud mental no se aborda desde una sola pata. Entonces, nosotros como Frente Amplio eso lo tenemos claro. Si tú no tenés licenciados en psicología que estén trabajando en los sistemas educativos directamente con los docentes, que ya van viendo cuándo un adolescente, cuándo un joven requeriría un acompañamiento, tiene una situación familiar, personal, con educador, o sea, hay que hacer una cadena de cosas, pero lo que no nos puede pasar es que cuando hoy tengamos que la punta del iceberg son los suicidios, los intentos de autoeliminación que tengamos, que de verdad hay que tener un seguimiento. Algunas cosas se han hecho y hay otras que precisan de ajuste. Pero lo que no nos puede pasar es que hoy tengamos, bueno, tuvimos situaciones graves ahora últimamente en estos 2 suicidios dramáticos, uno dentro de una institución, otras cosas que a veces unos son evitables y otros no, pero lo que no nos puede pasar es que eso no esté protocolizado y no tenga la mayoría de las garantías. Pero el acceso a la salud mental no puede pasar hoy que mucha gente no tenga acceso, mucha gente puede acceder si puede pagar, un licenciado en psicología entre 1.800, 1.500, 2.500 o 3.000, que tengas un porcentaje alto de psiquiatras trabajando solo en la órbita privada, porque hoy los reditúa muchísimo, entonces ni un cargo de alta dedicación. No puede ser que tengamos el Vilardebó en las condiciones que están edilicias, pero en las condiciones sin tener psiquiatras de guardia. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el todo de la salud mental, que no es una como tal. No puede ser solo que la medida sea bajar el ticket de accesibilidad a 2 antidepresivos. Esa medida sola, no, si vos no tenés otras herramientas, si vos no tenés licenciados de enfermería formados en salud mental, equipos, viste, en el primer nivel de atención, o sea, que realmente trabajen médicos de familia formados en ese abordaje de salud mental, con licenciados en psicología, y que trabajen en coordinación con un psiquiatra, pero no la gente boyando en ese sistema. Si vos no tenés centros de atención al consumo problemático de sustancias, ahí tenés otro temita que hay que resolverlo, porque no tenés la desintoxicación aguda o el prestador que te paga hasta tantos días, y después si no tenés 70, 80, 120 mil pesos, arreglate como puedas. Y bueno, viste, son cosas que tenemos que irle buscando, porque no solamente es un tema de que hay que hacerlo, sino que todas esas cosas pues son más caras, quizás requieren un impacto, y por eso yo confío mucho, ¿sabes, Jorge?, en que hay temas que este gobierno, que gobernó 5 años, que todavía está gobernando, no los pudo resolver. Nosotros gobernamos 15 años y tampoco hubo temas que los pudimos resolver del todo. Entonces tiene que lograrse que, más allá de las improntas políticas, ideológicas, porque también hay diferencias, mirá que cuando tú analizás el programa de gobierno de la coalición, que se hace siempre el rejuntadero que hacen de octubre al balotaje, ¿no? A diferencia del nuestro, que podrán cuestionar, pero tiene un proceso más de abajo hacia arriba, votado en un congreso, con unidades temáticas, con gente que lo va discutiendo. Esa es otra discusión. Pero en lo más político, cuando tú ves la concepción ideológica de Compromiso para un País, el anterior, el 2019, y que ahora me olvidé el nombre de tienen concepciones diferentes de cuando el Estado es garante de determinados derechos o cuando las personas son débiles.
Y esto es una cosa que yo aprendí mucho, las personas no son débiles porque sí, son débiles porque no acceden al derecho a la salud mental, a la vivienda y al trabajo. La gente no es débil, la gente no accede a determinadas derechos y hoy no puede ser que eso la regule el mercado y el Estado tome distancia. Entonces yo creo que hoy el tema de salud mental como tal, sí, lo que sí digo como Frente Amplio, que para nosotros es un compromiso, así como el tema de la inseguridad alimentaria, son temas que urgen, que se va a tener que tomar medidas más emergentes, porque hoy también ese es otro tema, de que se han hecho cosas en este gobierno, pero no lo suficientes, ¿tá? Y el tema de la salud mental requiere un conjunto de abordajes, ¿tá? Porque si tú dejas que el sistema explote, como yo te digo, un docente empieza a ver que ese estudiante requiere un abordaje, no accede en su prestador, no hay hora, el desborde, o sea, hay cantidad de cosas que requieren. El otro día yo estaba en Sarandí del G, antes de la campaña, y hablando con docentes, con gente de la salud, con usuarios, te decían, si acá hubiera como una metodología de la ley de infancia que obliga a que el centro en cada lugar se analice cuál es la situación y los recursos del Estado vayan funcionando de forma, quizás muchas cosas. Si yo tengo 2 licenciados de psicología que están en la ANEP, en salud no tengo esto, o en salud tengo esta cosa, el otro, el gobierno departamental con el municipio en ese lugar puede poner algo y vamos resolviendo, quizás se pueden resolver muchas cosas. Quizás a esa persona le llegaba a alguien que la atienda. Algo, a alguien de forma coordinada, y no es porque en definitiva es el propio Estado el que está funcionando mal, pero somos todos el Estado de alguna manera. No es la ANEP por allá y no es el Ministerio de Salud que esté descolgado, sí, ni es ACE, ni es el prestador que no tenga nada que ver. No, la verdad que no. O sea, me parece que... Por eso yo te digo, cuando te vuelvo ahí... Para terminar, bueno, no sé cuánto tiempo me ha llevado acá, como 2 horas. Ya sí, ya estamos cerrando. La gente por suerte en esto de streaming pasará un ratito y estará. La gente y se queda hasta el último minuto. Bueno, no sé. Comenten los que se quedan hasta el último minuto. Que comenten los que bancaron esto. Pero pregunta clave, o sea, hoy te agarra tu vida, tu política, en otro momento, ¿no? Tenés un sector propio, vos antes decías, es importante estar sectorizado, te van a dar más pelota cuando estás sectorizado. Te agarra con otra percepción pública, la gente ya te conoce mucho más, tenés un capital político fuerte por el tema de la ley de infancia. ¿Qué pasa si te encontrás de vuelta en ese laberinto burocrático del que venimos hablando ahora y todas estas cosas que venimos hablando ahora, ves que cuesta sacarlas, no sale? ¿Cómo deshaces ese problema? Y bueno, ahora que ya tenés otro trayecto de vida, otro trayecto político, te agarra con mejores armas para dar estas peleas. Sí, sí. Bueno, creo que primero rodearte de un buen equipo que te ayude siempre, porque el burócrata está, la burocracia está, el Uruguay tiene una impronta a veces muy importante, decir esto no se puede hacer, nada se puede cambiar, esto se vino haciendo así, ¿entendés? De la misma manera que tenés el que viene nuevo y quiere descubrir la pólvora sin escuchar a los que ya tienen la experiencia acumulada, tenés el que... La mayoría es que todo se viene haciendo así, el Uruguay nos cuesta innovar. Entonces creo que tener un equipo es fundamental, un equipo robusto que te ayude a transitar, que te diga, no, Cristina, en esto estás equivocada, esto es así, esto hay que escuchar a tal cosa y la solución es esta. Y hacerla, buscar apoyo político para esto. Y creo que, bueno, yo voy a dar lo imposible ahora con las mayores herramientas para que de donde esté, buscarle las mejores soluciones, porque sé que muchas no son fáciles, muchas no se van a resolver a corto plazo, y por eso es otra cosa que yo soy hincha de algo que a mucha gente no le gusta, que son las políticas de Estado, y yo creo que sí, ¿sabes? Creo que sí es diferente las improntas político-ideológicas, porque no es lo mismo el que derrama, como te decía hoy, sin políticas activas de empleo, o que la salud la ve que la regula el mercado, y más o menos cada uno se va rebuscando de acuerdo a la plata que tiene. Eso no, son decisiones políticas ideológicas, pero después creo que hay muchas cosas que si en este presupuesto hacemos cosas coherentes, conversadas entre coalición, entre oposición, que es la coalición actual, y el gobierno, que en salud mental hay que hacer este esquema, en políticas de infancia y adolescencia hay que llegar a este esquema, que en la inclusión de medicamentos tiene que requerir este esquema, vamos a poder hacer algunas cosas, y algunas se van a poder hacer en este periodo porque son emergentes, y hay otras cosas que hay que dejarlas con un proceso de continuidad, porque eso es lo que hacen los países desarrollados. Los países nórdicos no resolvieron las cosas de un día para otro.
Lo que sí no hacen es que cada gobierno le busca su impronta más en la cosa elemental. Una política de vivienda, vos no resolvés los temas de infancia si tú no tenés 30.000 niños viviendo en emergencia habitacional. Tú no resolvés los temas de infancia si no ves que los padres estén incorporados al mundo del trabajo. Tú no resolvés los temas de salud mental si vos no tenés determinados equipos de salud mental accesibles para la gente. Entonces, eso requiere un acuerdo que tiene que ser muy laudado y muy conversado, y yo quiero seguir apostando a que en el Uruguay esos temas podemos lograr consensos. O sea, de verdad, que la política de salud sexual y reproductiva en el Uruguay es un derecho que ya está laudado. Entonces no podemos tener retrocesos ni retrocesos encubiertos, donde cuando una mujer decide un IVE también tiene que transversar esa hiperburocracia que se hace difícil y se pasó el tiempo. Bueno, hay cosas que, viste, me parece que tienen que estar mucho más ágiles, laudadas, y bueno, me daré de bruces, pero yo creo que hoy el Frente Amplio se dio de bruces con la derrota. Fuimos muy interpelados en el proceso del FAT Escucha y muchos aprendizajes, y no tener soberbia, ¿viste? A mí me pasa que la soberbia en el poder te va llevando que a la corta o a la larga fracases, ¿no? Entonces, bueno, sé que nada va a ser fácil, pero yo también creo que nada es difícil si a vos te importan los problemas que tiene la gente, que tiene el país. Y yo, vos sabés que capaz que soy demasiado soñadora. A mí, mirá que desde que estoy en el 2005, a la mayoría de las cosas me dijeron que no se podía hacer. ¿Ah? Y bueno, y muchas se pudieron hacer. Y muchas salieron igual. Cristina, gracias por haber venido. Espero que hayas pasado bien. Sí, bien. Así que bueno, y espero que muchos de ustedes hayan estado conectados. Y bueno, y nada, gracias. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de A Bueno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.